presencia en esta celebración por Fiestas Patrias y en nuestra Expo de Logros Seremos. Hoy nuestros niños, adolescentes y jóvenes compartirán con mucho entusiasmo los avances y aprendizajes que han logrado durante todo este proceso. Cada presentación representa su esfuerzo, dedicación y valioso acompañamiento de sus familias y de nuestro equipo. Gracias por acompañarnos y ser parte de este momento tan especial. Esperamos que disfruten cada presentación. Vamos a recibir con mucho entusiasmo a los niños que nos van a participar con un baile de la